Bueno, voy a compartir la presentación. No estoy Ok, habilitándome ok. para... Sí, claro. Para que con esta humedad y el calor se me empaña el anteojo. Te juro, Voy a prender el ventilador. Ahí creo que está. Ahí está. A ver si puedo ahora compartir. Sí. Ok. Voy a compartir la presentación que veníamos trabajando. Si hay mucho ruido ambiental me dicen. No se Bueno, escucha nada. esto es simplemente para que nos ubiquemos. Tengo algo que no me deja ver esa parte. A ver si se desactiva. Necesito está. Bueno, para ubicarnos en el tema, estamos en la penúltima unidad y vamos a entrar en la última parte de esta unidad, en la cual vamos a ver más intervalo de confianza. Vamos a ver, nosotros pusimos mucho énfasis, la mayoría de la ejercitación está en torno de que arrancamos la unidad de la parte de intervalo de confianza, que es la estimación de la media poblacional de MUC. Vimos todas las alternativas que tenemos para trabajar, las posibilidades, tanto a nivel de la teoría como de la práctica. Bien, entonces nos queda, no es que lo vamos a dar rápido, pero va a haber menos ejercitación. Esas 4 últimas opciones, que son intervalos de confianza para la diferencia de medias de 2 poblaciones, intervalo de confianza para la variancia de una población, de él se deriva prácticamente lo mismo, el 3 y el 4, el intervalo de confianza para el desvío estándar de la población, para sigma, y por último vamos a ver pero ahí este tema es interminable prácticamente, intervalo de confianza para una proporción poblacional. Bien, entonces, después estaba entonces lo que vimos para la media, nosotros vamos a pasar todas esas diapositivas que andan dando vuelta por ahí, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada y el lunes. Estaba ahí. Bueno, pasé de largo una que ya necesitaba. Bueno, entonces, vamos a ubicarnos en esto. Entonces entramos al segundo tipo de intervalo de confianza que vamos a trabajar, que se refieren a cuando necesitamos tener una inferencia probabilística a través de un intervalo de confianza para ver numéricamente cuál es la diferencia entre la media de una población, que llamamos genéricamente mu1, y la media aritmética de otra población que llamamos genéricamente mu2. No sé, tenemos acá ejemplos, las producciones de 2 lotes obtenidas con procesos diferentes. Evidentemente, si en un proceso tanto forestal, agronómico, industrial, los procesos tienen alguna diferencia en sus características, bueno, generan productos que son de 2 poblaciones estadísticamente diferentes. Entonces, puede ser que la media de alguna característica de cada población sea evaluada, sea necesario conocer, y más que la media, la diferencia entre las medidas. ¿Y hay o no diferencia? Porque el foco sería, bueno, eso, la diferencia estadística, significativamente estadística, probabilísticamente diferente entre las medias mu1 de una población y una media mu2 de otra. Las tasas de crecimiento de 2 plantaciones son o no diferentes, y bueno, esto es muy útil en todo el campo experimental cuando necesitamos probar cosas, en este caso a través de intervalo de confianza. Después van a ver en estadística 2 diseño experimental, y ahí, bueno, van a explayarse en otros procedimientos. Pero un primer procedimiento estadístico para verificar en términos de probabilidad la eventual diferencia que haya, primero la medimos, ¿no es cierto? Y segundo, medimos la probabilidad a través de un intervalo de confianza, la diferencia entre 2 medias. Efecto de un fertilizante estándar con uno modificado, etcétera, etcétera.
nosotros tenemos que pensar entonces, para aplicar estas ideas, en que comparamos las medias aritméticas de dos poblaciones. Por supuesto que no las conocemos, porque si no, ¿para qué quisiéramos estimar la diferencia de las medias si conocemos las dos medias? Entonces, ese es el, digamos, parámetro bajo estudio, porque esto seguimos en el campo de la estadística paramétrica, es la diferencia entre dos medias poblacionales desconocidas, una llamada mu2 y la otra mu1. Bueno, igual que con mu, cuando teníamos una sola media, una sola población, podemos hacer la estimación puntual. Hacíamos para mu, teniendo X raya, tomo una muestra con 20, 30, no sé cuántos elementos de esa población, calculo la media de esos elementos y obtengo una media muestral, X raya, que obviamente es el estimador puntual. Es la flecha que tengo para apuntar a mu, ¿se acuerdan aquella idea del tiro al blanco? Bueno, en este caso, el centro de blanco es la diferencia mu1 menos mu2. De eso se trata de eso. Eso es el centro del blanco. Apuntamos a conocer lo mejor posible, con el apoyo estadístico, cuál es la diferencia entre mu2 y mu1 en términos de estimación. Estimar esa diferencia. Entonces, obviamente, chocolate para noticia, de cada población tomamos una muestra aleatoria, independiente, por supuesto, independiente de una muestra de la población. Y con ellas dos calculamos las respectivas medias muestrales. X1, X raya 1, vamos a llamarle, anoten por favor, tengan siempre un apunte como si estuviéramos, como si este fuera el pizarrón y ustedes estamos charlando, toman apunte y vayan escribiendo cosas. Lo que queremos estimar entonces es la diferencia entre las dos medias poblacionales. Entonces tomamos una muestra de cada población y cada muestra nos provee una media muestral de la población 1, vamos a llamarle X raya 1, y la población 2, X raya 2. Bueno, cada tiene su propio tamaño, si son iguales, pero si no, no es gran problema. No es necesario, como dice la presentación, que las dos muestras sean del mismo tamaño. Entonces, sobre ese camino nos independizamos. Bueno, listo. Entonces, hasta ahora tenemos simplemente la estimación puntual de cada media. Entonces, ¿qué hacemos? Si queremos estimar la diferencia mu1 menos mu2, ¿qué vamos a hacer? La diferencia entre X raya 1 y X raya 2, que jugará el rol de la estimación puntual. Entonces, la diferencia es la diferencia de X raya sub 1 menos X raya sub 2, es el estimador puntual de la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Tanto a X raya 1 como a X raya 2. ¿Cuál va a jugar el rol de 1 y 2, tanto en X raya como en mu? Bueno, obviamente vamos a ser prácticos. Es media muestral que nos haya dado un poco más grande, le vamos a asignar el nombre, el subíndice 1, digamos, porque así tenemos una diferencia positiva, por supuesto. Entonces, si la media muestral de una población me dio un poquito más grande, mucho, poco, lo que sea, más grande que la media de la otra, a la que dio más grande le llamamos 1 y a la otra 2. Y a las mu le llamamos en ese mismo orden. Bueno, entonces tenemos que ver una estimación puntual que es una variable aleatoria. X raya era una variable aleatoria, o sea que dependían de los elementos que integraron la muestra y que esa muestra pudo haber sido elegida de manera al azar. Bueno, asimismo entonces, por extensión, X raya 1 menos X raya 2 es una variable aleatoria. Esa diferencia es aleatoria, por supuesto, porque depende de los elementos que al azar, o no tan al azar, integraron la muestra 1 y la muestra 2, la muestra de la población 1 y la muestra de la población 2. Como toda variable, ¿qué tiene? Una esperanza, una variancia y una dispersión. Entonces es lo que tenemos que conocer. Y vamos a ver. Entonces, también apoyados en el teorema central del límite que vimos cuando estimamos una
a mu, a la media de una población, podemos afirmar, apoyado por la teoría estadística, que la variable x raya 1 menos x raya 2, esa variable se distribuye como una normal con media mu sub 1 menos mu sub 2. Es decir, la verdadera y desconocida diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2, que existirá y que yo no tengo por qué conocer, no hice un censo, esa es la esperanza matemática, la media, de la diferencia entre x raya 1 y x raya 2. ¿Bien? Ese es el centro de blanco, digamos. Bueno, y una distribución normal se caracteriza por una media y por un desvío estándar, o por una variable. Y tiene como variancia esa diferencia, esa expresión que está después del punto y coma, que es sigma sub 1, el desvío estándar, la varianza de la población 1, sigma cuadrado sub 1, dividido el tamaño de la muestra 1, todo eso más la variancia de la población 2, dividido el tamaño de muestra de la población, de la muestra 2, ¿vale? Entonces, fíjense esto, ¿se acuerdan los que leyeron ese Word que envié el otro viernes? Sobre un par de ejercicios que faltaba un poco de teoría para poder desarrollarlo. Y uno de esos ejercicios se refería a la suma de dos variables. Creo que era el costo más el beneficio que me daba el precio. Decían que el costo y el beneficio se distribuían como normales, con sus respectivas medias y variancias, y que, ¿y cómo se distribuía el precio? Porque las preguntas nuestras en la guía eran sobre el precio. Bueno, tuve que apelar a la parte de la teoría que no estaba desarrollada, que era aquello que decía que en ese caso era para la suma. Si x1 y x2 son dos variables que se distribuyen como una normal, con sus respectivas medias. Entonces, son independientes, etcétera, etcétera. Entonces, y son de la misma unidad, por supuesto, son compatibles. La suma, x raya 1 más x1 más x2, tendrá una distribución normal que tendrá una media igual a la suma. Y tendrá una variancia que será la suma de las variancias. ¿Se acuerdan? Entonces, análogamente a esto, acá tenemos la resta de x raya 1 y x raya 2, que son variables, que tienen una distribución normal, esa diferencia de media. Entonces, la media de la resta es la resta de las medias. Perdón, la esperanza de la resta es la diferencia de las dos medias. Pero la variancia de la resta es igual a la variancia de la suma. Es decir, ¿qué necesitamos hacer? Las sumas de las variaciones individuales. Recuerden ustedes que esta expresión, sigma cuadrado sobre n, así, con o sin simbología, nosotros la usamos para el error estándar de x raya. Entonces, el primer término de esta suma será el error estándar de x raya 1, y el segundo término, el error estándar de x raya 2. Bueno, cuando sumo dos variables, sumaré las dos variancias. Cuando resto las dos variables, sumaré las dos variables. Al revés de que cuando calculo la esperanza. ¿Vale? Bueno, paso 3. Si se conocen las variancias de las poblaciones, usamos esto. Obviamente es muy difícil que conozcamos sigma de cada población. Obviamente aparece una solución a eso. Tiene que aparecer. Bueno, entonces, si se conoce eso, entonces, tendríamos que haberlo marcado acá. Aparece un intervalo de confianza de un formato muy parecido al formato del intervalo de confianza para una mu.
En el medio de la expresión queda la diferencia de las dos medias poblacionales desconocidas, y el límite inferior será el estimador puntual menos el error estándar, el error de muestreo. Y el límite superior del intervalo B será el estimador puntual, que es la diferencia de las dos medias muestrales, más el error de muestreo. Perfecto. Entonces, al igual que cuando trabajamos con muy X rayas solamente, trabajaremos con Z si conocemos a las variancias poblacionales, a la sigma, con el mismo criterio, y alfa sobre 2 estará simplemente dado por el nivel de confianza estadístico, por el 1 menos alfa. Y lo que está al último es el error estándar de la media. Por acá arriba pusimos las variancias. Bueno, si a una variancia le aplico raíz cuadrada, como siempre, ¿qué obtengo? El desvío estándar o el error estándar, en este caso de la diferencia de media. ¿Bien? Bueno, un poquito más largo nomás, como hay dos medias muestrales, dos medias poblacionales involucradas, bueno, nos queda un poquito más larga la expresión del intervalo. Pero si ustedes le encontraron la vuelta al intervalo de confianza para mu, bueno, acá queda un poquito más gordo, pero la estructura es la misma, la lógica es la misma. Es una estimación hacia un centro usando sumas, digamos. Entonces, funciona todo, en términos matemáticos, funciona de una manera amigable. Si quieren, comparto ¿cómo es? Amplío esto, y que me quedé. Como ya dijimos anteriormente, ya lo adelantamos, mejor dicho, usualmente no conocemos a los sigma, y tenemos que apelar a los datos muestrales. Entonces, y no es mayor problema, porque si tengo una muestra de cada población, y ya tenía calculado los X rayas de cada muestra, bueno, entonces con poco trabajo puedo obtener la variancia o el desvío estándar de cada muestra, y lo vamos a usar. Entonces, ese cuadrado sub 1 sería la variancia que tengo en la muestra 1, de los datos de la muestra 1, eso anótenlo, por favor. Anótenlo porque acá quizás sea una de las últimas teorías donde vamos a ver esto. A mí me gustaría mucho que queden claros, que ustedes tengan en claro. Porque con muy X rayas yo calculo que no hay mucho ruido. Población X rayas la media no muestra. Pero respecto de la simbología, porque acá nos empezamos a enredar, ya tenemos subíndices para las variancias. Entonces, para que quede claro, cuando ya no tengo sus cuadernos, sus notas, ese cuadrado sub 1 es la variancia de los datos que integraron la muestra 1 en la población 1. Y obviamente, ese cuadrado sub 2 es la variancia de los datos, la variancia muestral, obviamente, de los datos que integraron la muestra que tomamos de la población 2, que llamamos 2. Vale. Otra cosa que quiero que ahora nueva queden claro, es esto que está acá, está en ese recuadro blanco que está en el medio. Vamos a aclarar primero las partes, cómo se lo calcula. Y anótenlo, por favor, porque después van a leer el apunte, vamos a hacer práctico, tienen las grabaciones, no sé, de esta clase, las que se pueden recuperar. Pero lo que ustedes, por lo menos los pocos que asisten a clase, lo que se quede anotado, sáquenle una foto a esto y díganle, che, este tipo, este día recalcó tal cosa. Y si yo se lo estoy recalcando, no es porque le vamos a tomar, o capaz de sí, sino porque es importante, por eso. Analicemos detenidamente, para que queden claros, ¿qué es esto? Primero las partes y después vamos a ver qué me cuenta lo siguiente. Esto que está acá, ese cuadrado sub 1, ¿qué será? Si hago la división entre lo que recién dijimos, la variancia de la muestra 1, dividido el tamaño de la muestra 1,
estoy calculando con esta partecita el error estándar. Y anótenlo. Si quieren llamarles desvío estándar, llámenle. Pero yo prefiero llamarle error estándar para que no nos confundamos con el concepto de error estándar. Perdón. Esto no es el error estándar. Esta es la variancia. La variancia. Cuando tengo el cuadrado y divido por n, estoy queriendo calcular la variancia del estimador. En este caso, el primer término me está contando la variancia de x raya 1, de la media que tomé en la población 1. Y esto que está acá, le sumo, análogamente, entonces, ese cuadrado sub 2 era la variancia de los datos de la muestra 2. Cuando a esa variancia la divido por N2, que es el tamaño de la muestra 2, entonces estoy teniendo, para lo que es el campo de la estimación estadística, estoy teniendo la variancia de X raya 2. Entonces, y es muy importante que ustedes diferencien esto que está acá arriba, que era la variancia de la muestra 2, de los datos de la muestra, de esto que está acá, que es la variancia de la media X raya 2. Bien. Espero que haya servido este pequeño paréntesis. Bueno, ¿qué pasa? Si sumo esas dos variancias de cada estimador puntual, de X raya 1 más la variancia de X raya 2, compuestas, sumadas, conforman lo que se llama, sería, la variancia, porque siempre que esté al cuadrado es variancia además. Es si no tengo al cuadrado, será un desvío estándar. Entonces, me componen otra variancia. ¿De qué? ¿Variancia de qué? De la variable x raya 1 menos x raya 2. Ya no te... ¿Qué calculo con esto? Que tiene tantas letritas de abajo y arriba. Una variancia. Traducido a lo gaucho, la variancia de la variable, porque es x raya 1 menos x raya 2. Más cortito, la variancia de la diferencia de medios. Porque varían, viejo. Tomás otras dos muestras de las mismas dos poblaciones, vas a tener otro resultado numérico. Son variables, depende de los datos que tenga cada muestra. Bueno, acá para poder aplicar esta última expresión, donde lo único que cambió respecto a la que estaba en la otra diapositiva, era que en vez de tener sigma cuadrado, tengo S cuadrado, pues no conozco los sigmas. Entonces, acá tenemos que asumir algo, lo que pasamos el largo acá arriba, que decía, sí, asumimos o tenemos evidencia que las dos poblaciones de las cuales estoy tomando muestras tienen variaciones muy diferentes, si no son iguales, entonces aplicamos esta forma. Y ojalá que sean iguales porque era más cortita, si no son iguales tenemos que aplicar uno más largo, ya lo habrán visto. El valiente que estuvo, o la valiente que estuvo revisando la teoría, la punta. Bueno, entonces esto que tenemos acá, chicos y chicas, como dice Silvia, es el intervalo de confianza para estimar a mu sub 1 menos mu sub 2, ¿cuándo? Cuando conozco las variantes poblacionales, pero asumo que son distintas. Si asumo que son distintas, entonces aplicamos digamos, la clave en esto es, bueno, ¿qué forma tiene lo que le multiplica a z? ¿Bien? Bueno, ahí vamos.
verán que son todos datos muestrales los que conforman este intervalo. La diferencia de las dos medias de rayas, los S cuadrados, los N, tamaño de cada muestra, lo único, no hay nada nuevo acá. Simplemente hay que hacer un poquito más de cuenta que cuando hacíamos el intervalo de Paramú. Bueno, estuvimos charlando un par de veces con Silvia. Parece que a usted le produce problemas que se les pregunten, ¿no es cierto? Y vieron que ya empecé con un esfuerzo la vez pasada. A mí no me gusta dar clases así hablando, ya le dije. Entonces, pero concluimos con la compañera Silvia, que a ustedes no se le gusta, que a la mayoría de ustedes no les gusta que se les pregunte, que se ponen incómodos. Entonces, vamos a hacer una prueba hoy. Yo voy a hacer un esfuerzo que me produce alergia, que es no preguntar, pues si no la clase se aburre. Pero entonces pregunten ustedes, si alguno tiene duda, quiere aportar algo, o si entiende que yo, como siempre, puedo cometer algún error, dígalo. Qué buen profesor. ¿Entiende? Rubén, ¿te puedo hacer una mención? Sí, señorita. La reunión que organicé va a caducar en 5 minutos. Que viste que, bueno, como ¿no, te no dije, existe más la versión larga? no sé, cada tanto la Matrix nos deja salir. Va y vuelve. Sí. Bueno, y cuando se corte Bueno. yo vuelvo a convocar, ¿ok? ¿Va a ser en la misma sala? Y voy Otra, a ver cómo no se sabe tampoco. Yo les mando el link, te mando el link a vos. Y Bueno. ¿okay? Seguí nomás, seguí. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo y cuando esté muy listo, muy cerca del tiempo, pero quedan 5 minutos, yo estoy viendo ahora. Sí, ahí arriba, ¿viste? Vale. Bueno, volvemos a la presentación. Estoy en la presentación, ¿no es cierto? Sí. ¿Se está viendo? Sí. Bien, Sí. por ahí salí. Seguimos entonces. Voy a compartir. Entonces, ahí estamos. Bueno, la versión corta, ya le avisé que era corta, la anterior, era cuando asumimos que las variancias poblacionales, si bien no las conocemos, por eso aplicamos los S, bueno, eran iguales, o eran desiguales, son muy distintas. Tenemos que tener evidencia. Si no hacemos una pequeña, en las mismas muestras ya te dan una evidencia. Bueno, si se asume que son iguales, está bueno esto que apareció acá porque la estadística no implica que sean exactamente iguales. Por eso los matemáticos, acá creo que está Carla en la clase, respectivamente algunos matemáticos puros dicen que la estadística es la ciencia del más o menos. Bueno, tendrán razón, pero la vida está llena de grises. Si la vida se podría explicar a través de la matemática, bueno, además de ser aburrida, sería mucho más fácil de vivirla quizás, pero sería aburrida. Entonces, la estadística, bueno, trabaja con la incertidumbre. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. La igualdad no quiere decir que sea una igualdad estricta, sino que sean lo que se dice estadísticamente homogéneas, digamos que no haya diferencias significativas entre, digamos, que sean muy parecidas. Yo parezco un anunciador de la televisión, pero en estadística 2 van a tener una prueba formal a través de la cual van a decir son o no. Y en términos estadísticos, no igualdad estricta. Eso para que Carla se quede tranquila. Si esa suposición puede ser justificada, digamos que sean homogéneas, que no sean muy diferentes. Entonces, las dos variancias muestrales son estimadores de una misma variancia. Digamos. Entonces, en vez de facilitarla, la complicamos. Entonces podemos tener una estimación conjunta de una sola variancia. En vez de sumar dos variancias que me den dos valores muy, muy grandes, digamos, aprovechando esa ventaja, entre comillas, de la igualdad, bueno, tenemos que hacer esta cuenta horrible, que se llama variancia amalgamada. Eso que está ahí es variancia amalgamada, eso que está en el medio. Bueno, la expresión de lo que está a la izquierda es lo mismo que teníamos en la diapositiva anterior. Esta es la variancia de la diferencia de las medias. Bien.
Y este chorizo que está acá, que no hay nada nuevo, tamaño de muestra, variancia de cada muestra, N1, N2, cuentitas. Bueno, pero eso me da una pequeña, para tirar manteca al techo, de la ventaja de esto es que me va a producir un intervalo más preciso. Eso es así. Tengo que hacer más cuentas, más si las tengo que hacer a mano con calculadora, imagínense. Pero bueno, ¿qué cambió de la versión anterior acá? Que en vez de tener, ¿se acuerdan acá? Las dos variancias, S²1, S²2, S²1, S²2, bueno, sale como una especie de factor común, la variancia amalgamada de la que compuse entre las dos variaciones y el tamaño de la muestra, y bueno, se puede armar esa variancia amalgamada que multiplica a, bueno, lo que necesito para construir entre todo eso lo que se llama el error estándar del estimador. Siempre que aplico las raíces cuadradas a las variancias debido a n, bueno, tengo los errores estándar de los estimadores muestrales. Bueno, el intervalo de confianza con N1 o N2 menores que 30 será ese. Lo otro nuevo es que aparece la amiga distribución T, donde el número de grado de libertad de la distribución T, que estuvimos trabajando el lunes, será B dado por N1 más N2 menos 2. Entonces, para el que no estuvo el lunes, esta es una buena oportunidad de familiarizarse con el uso de la distribución T. Bueno, no voy a cambiar de filmina hasta que se termine el tiempo de esta reunión. Sí. Bueno, entonces tenemos la tercera expresión del intervalo de confianza. La primera usábamos Z y las variancias poblacionales. La segunda usamos las S y mantuvimos las Z.